Por cierto, la semana que viene vendrá el sastre que se encargará de confeccionar vuestros trajes para la ceremonia. En cuanto sepamos el día exacto, os lo diremos para que estéis atentos y no os desperdiguéis por la finca. Hola a todos y bienvenidos a TVN Revisar. Este es el avance y análisis anticipado del próximo capítulo de Valle Salvaje. Basado en observaciones y opinión personal, prepárense para emociones fuertes. El capítulo 211 de Valle Salvaje representa un terremoto emocional y político en los cimientos del valle. La valiente decisión de Alejo de abandonar la casa grande y confesar su amor por Luisa marca un punto sin retorno. Su marcha no es solo una fuga sentimental, es un gesto que sacude el orden establecido, que convierte al heredero en símbolo de rebelión y renovación. Al cobijarse bajo el techo de Mercedes y Bernardo, Alejo se transforma en catalizador de un cambio inesperado que amenaza con desestabilizar el dominio de José Luis y Victoria. Mientras tanto, la casa grande no tarda en reaccionar. José Luis, herido en su orgullo, encuentra en Julio el sustituto perfecto, el hijo que parece representar el orden y la tradición, pero detrás de esa fachada se esconde una ambición gélida. Julio manipula la noticia del embarazo de Adriana no con amor, sino con estrategia. Se presenta como heredero ideal, dispuesto a utilizar incluso a su esposa y al futuro hijo como fichas para consolidar su poder. Adriana, desgarrada entre la decepción y la intuición, comienza a comprender que la traición más peligrosa no viene de fuera, sino del hombre en quien más confió. En un entorno donde las lealtades son tácticas y los afectos se manipulan, su embarazo se convierte en el epicentro de un nuevo conflicto. Así, el episodio nos deja en el umbral de una transformación inevitable. La casa pequeña se fortalece en dignidad. La casa grande se encierra en arrogancia, pero entre ambas, las voces femeninas Mercedes, Adriana, Luisa se perfilan como las verdaderas fuerzas del futuro. En el interior del despacho, José Luis y Victoria permanecían en silencio, observándose mutuamente como dos generales antes de una batalla decisiva. La madera oscura del mobiliario, las cortinas pesadas y el crepitar suave del fuego en la chimenea servían de telón de fondo a una escena de tensión contenida. A pesar del dolor que cada uno llevaba por dentro, ambos sabían que debían reaccionar. El orgullo no les permitía otra opción. Victoria fue la primera en hablar. Esto no es definitivo. Alejo es impulsivo, está confundido, regresará, pero ni ella misma creyó del todo en sus palabras. José Luis no respondió. Seguía de pie, con las manos a la espalda, mirando fijamente un retrato de su familia colgado en la pared. Lo que alguna vez representó unidad, ahora era solo una pintura de un pasado que se resquebrajaba. No podemos permitir que esto siente un precedente, añadió ella con voz más firme. Si los demás ven que Alejo puede marcharse sin consecuencias, perderemos el respeto del valle, y eso sería el fin. José Luis asintió lentamente. Restauraremos el orden, fue lo único que dijo, pero bastó. Victoria comprendió que ya estaba tomando decisiones en su mente. Ambos sabían jugar el juego del poder. Lo habían hecho durante años, doblegando aliados, manipulando enemigos, usando el miedo como la mejor herramienta de gobierno. La estrategia comenzó a esbozarse en medio de la penumbra. Primero, desacreditar a Alejo, mostrarlo como un traidor, como un joven débil que había caído en las manos de la manipulación de Mercedes. Después, atacar donde más doliera, en la legitimidad de la casa pequeña. ¿Tenían derechos legales sobre esas tierras? ¿Pagaban los impuestos? ¿Tenían respaldo de la comunidad? Todo sería investigado, explotado y, si fuera necesario, fabricado. Victoria, hábil como siempre, propuso convocar a algunos miembros del consejo local. Haremos que se vean forzados a elegir un bando y se asegurarán de que no sea el de Alejo. José Luis no respondió de inmediato. Estaba meditando algo más profundo. No le bastaba con controlar los rumores ni ganar simpatía pública. Quería que Alejo regresara, pero humillado,
redimido a sus pies, pero en su arrogancia compartida, ni José Luis ni Victoria podían prever que los tiempos ya habían cambiado, que su poder absoluto comenzaba a parecer anticuado, que las nuevas lealtades ya no se construían en base al temor, sino al respeto. Mientras tramaban sus pasos en la casa pequeña, Mercedes hablaba con Bernardo. «¿Crees que intentarán algo?», preguntó ella. Aunque ya conocía la respuesta, Bernardo asintió con gravedad. «Por supuesto, para José Luis, esto no es solo una traición, es una amenaza existencial, pero ahora nosotros tenemos algo que él no tiene. Al hijo que ha despreciado». Mercedes comprendía mejor que nadie lo que significaba la presencia de Alejo. Más allá de lo sentimental, era una pieza clave en el tablero de poder. Él conocía los secretos de la Casa Grande, entendía su funcionamiento, sus rutinas, sus debilidades. «Lo protegeremos», dijo ella, «pero también lo escucharemos. Tiene mucho que decirnos». Al mismo tiempo, Alejo reflexionaba en su nuevo refugio. Por primera vez, sentía que sus pasos le pertenecían, que sus decisiones no respondían al legado familiar, sino a su conciencia. Sabía que vendría una reacción y que sería feroz, pero ya no le importaba. Había cruzado un umbral del que no se podía regresar. La noche volvió a caer sobre el valle, y con ella las luces de ambos mundos se encendieron. En la Casa Grande, la luz del despacho seguía brillando, insomne, implacable. En la casa pequeña, en cambio, había luces cálidas, compartidas, donde el silencio no era amenaza, sino calma. Dos fortalezas opuestas, destinadas a enfrentarse, pero en esa guerra que apenas comenzaba a delinearse, ni José Luis ni Victoria podían imaginar que su mayor error ya había sido cometido: subestimar el impacto de la decisión de Alejo, porque, sin quererlo, él se había convertido en la chispa de un cambio irreversible. El silencio reinaba en el salón de la Casa Grande. Cuando Alejo se levantó de su asiento, los candelabros titilaban con timidez, y las miradas de los presentes se dirigieron hacia él como cuchillos expectantes. José Luis, al frente de la mesa, se mantenía erguido, confiado en que su hijo seguiría la rutina habitual de su misión, pero esa noche todo cambiaría. Alejo, con voz firme y sin titubear, habló: «Estoy enamorado de Luisa y me voy a vivir con ella a la casa pequeña». Las palabras cayeron como una bomba. Isabel se llevó las manos a la boca. Victoria frunció el ceño con desconcierto. Úrsula giró la cabeza hacia su primo como si no comprendiera. Pero Alejo no temblaba. Había tomado una decisión y no pensaba dar un paso atrás. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo se negara a circular. José Luis, por un momento, se quedó inmóvil. En sus ojos, la incredulidad se convirtió en furia, y la furia en algo más profundo: humillación. Su propio hijo, en su casa, frente a toda su familia, lo desafiaba. No era solo una confesión de amor, era una renuncia a todo lo que representaba la Casa Grande: el linaje, la obediencia, el poder. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?, logró articular el duque con la voz quebrada por la rabia. Alejo no respondió directamente. Se limitó a mirar a todos con firmeza. «Me avergüenzo de lo que esta casa se ha convertido. Luisa es más noble en su humildad que muchos aquí sentados». Victoria intentó intervenir, pero Alejo ya se había girado. Su determinación era evidente. Caminó hacia la puerta sin despedirse. Dejó tras de sí un silencio cargado de emociones incontenibles. El portazo final fue como un disparo seco que selló su ruptura definitiva con su familia. En el camino hacia la casa pequeña, Alejo sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que su decisión no era fácil, sabía que irse significaba perderlo todo, al menos en términos materiales, pero lo que ganaba era más importante: libertad, amor, identidad. Se dirigía hacia un lugar que había sido vilipendiado por años, pero que ahora se convertía en su refugio, en su hogar. Luisa aún no sabía nada. Mientras recogía algunas flores secas en el jardín,
sintió que el viento soplaba con una intensidad diferente. Algo estaba a punto de cambiar, y entonces lo vio. Alejo, con una pequeña maleta, caminando hacia ella con una sonrisa que no necesitaba explicación. Luisa corrió a su encuentro, sin palabras. El abrazo que compartieron fue un pacto silencioso. Pase lo que pase, estarían juntos en la casa grande. Mientras tanto, el desconcierto se transformaba en caos. José Luis ordenó que nadie saliera, que se investigara cada paso que Alejo había dado, pero ya era tarde. Su hijo se había ido, y con él, parte del control que tanto había cultivado. Para el duque, esa noche marcaría el inicio de una grieta que ya no podría disimular, y en el valle, donde los rumores viajaban más rápido que el viento, todos comenzarían a hablar. El hijo del duque, el heredero, había renunciado a su legado por amor a una mujer del pueblo. Era el inicio de algo nuevo, y lo sabían todos, incluso los que fingían no entenderlo. La noticia del abandono de Alejo se extendió por el palacio como una llamarada silenciosa, pero para José Luis no fue solo una sorpresa, fue una afrenta directa. Se quedó de pie, inmóvil, mientras los murmullos recorrían la sala como serpientes invisibles. No hablaba, no reaccionaba. Sus ojos, fijos en la puerta por donde su hijo había desaparecido, reflejaban un dolor que ni él mismo sabía cómo contener. El duque siempre había sido un hombre rígido, hecho de mandatos y jerarquías, de deber y tradición. Alejo era su hijo, sí, pero también su símbolo, el heredero, la continuación de su linaje. Por eso, su partida no fue una simple desobediencia, fue una puñalada en el centro de su poder, un desafío al orden establecido, una traición en su propia casa. «Esto no se quedará así», murmuró José Luis con voz baja, pero densa como plomo. Victoria, a su lado, intentó calmarlo, pero él la apartó con un gesto. Cada fibra de su cuerpo ardía con la humillación de haber sido desafiado delante de todos, y no por un enemigo externo, sino por su propia sangre. Era una afrenta que lo desbordaba. En su despacho, José Luis caminaba de un lado al otro como un animal enjaulado. Los cuadros, los libros, los muebles antiguos que siempre le recordaban su estatus, ahora le parecían inútiles. ¿De qué servía tanto poder si ni siquiera podía controlar a su propio hijo? Los ecos de la declaración de Alejo seguían rebotando en su cabeza. «Me avergüenzo de lo que esta casa se ha convertido». Recordaba cada palabra, cada mirada de los presentes, la forma en que Alejo se había marchado, sin temerle, sin pedir permiso. José Luis había creído que su autoridad era indiscutible, incuestionable, pero ahora, ante todos, esa imagen se había derrumbado como una estatua de sal ante la marea. A solas, el duque se permitió algo que no solía hacer: dudar. Se preguntó en qué había fallado. ¿Fue demasiado severo? ¿Fue el odio que cultivó hacia los de la casa pequeña lo que provocó esta ruptura? Pero esas preguntas se ahogaron rápidamente bajo la marea de su orgullo. No, se decía, la culpa no era suya. La culpa era de Alejo, de Luisa, de Mercedes, de todos los que querían debilitar su legado. En otro rincón de la casa grande, Isabel lloraba en silencio, no por la partida de Alejo, que en el fondo comprendía, sino por el dolor que sabía que su esposo no podía procesar. José Luis no sabía cómo perdonar, ni cómo aceptar el cambio, y lo que más temía Isabel era que, en su afán por recuperar el control, hiciera cosas de las que no hubiera retorno. Victoria, en cambio, se mantenía fría, aunque sorprendida. Su mente ya estaba calculando los siguientes pasos. Sabía que José Luis necesitaba tiempo para calmarse, pero también sabía que no podían dejar pasar esto sin reaccionar. Para mantener su dominio sobre el valle, debían mostrar firmeza. Si Alejo podía marcharse así, ¿qué impidía que otros también lo hicieran? Los criados hablaban entre sí con precaución. Algunos sentían una extraña admiración por Alejo. Había hecho lo que nadie se atrevía. Otros temían que la represalia del duque recayera sobre todos. El ambiente estaba enrarecido, tenso,
como si el aire mismo se hubiera cargado de electricidad, nada volvería a ser como antes. José Luis no pudo dormir esa noche. Caminó por los pasillos oscuros, tocó las puertas cerradas, abrió ventanas al viento. Todo le parecía más ajeno que nunca. El palacio, ese lugar que alguna vez fue sinónimo de poder absoluto, ahora se le antojaba hueco, sin Alejo. Había perdido más que un hijo, había perdido su centro, su reflejo, su autoridad incuestionable. Y así, mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte del valle, José Luis seguía sin encontrar respuestas. Solo una pregunta, como un eco cruel, resonaba dentro de él. ¿Cómo se enfrenta uno a la traición de un hijo? La casa grande, habitual escenario de rutina y aparente estabilidad, se había transformado en un campo minado de emociones contenidas desde la partida de Alejo. Cada rincón parecía cargado de presagios, cada mirada se cruzaba con desconfianza, no se oía más que lo necesario. Las voces murmuraban a baja intensidad, como si temieran provocar una explosión de consecuencias irreparables. José Luis, encerrado en sí mismo, era el epicentro de una tensión espesa como niebla. Caminaba por los pasillos sin rumbo, pero con pasos pesados que resonaban como martillazos sobre el mármol. El duque no era solo un padre herido, era un líder desplazado, un hombre que había construido su imperio sobre el control y la obediencia, y ahora su legado se agrietaba desde dentro. En el comedor, los cubiertos chocaban con los platos sin ritmo. La familia ya no se atrevía a sostener conversaciones completas. Isabel intentó, con su habitual dulzura, hablar del clima, de las cosechas, de cualquier tema que aliviara la presión, pero nadie respondió. Úrsula, con los ojos bajos, apenas comía. Victoria, inflexible, mantenía la compostura, pero se notaba su mirada afilada, atenta a cada gesto de los demás. La casa ya no era hogar, era un bastión al borde del colapso. En la cocina, los criados se preguntaban cuánto tiempo tardaría José Luis en actuar. Sabían que el duque no era hombre de quedarse quieto, que lo suyo era la estrategia, la represalia, el contraataque. Esto no puede quedar así, decía uno. Don José Luis no va a dejar que su hijo lo humille así, y menos en público. Pero entre esas voces también empezaban a surgir otras, más cautas, más reflexivas. ¿Y si esta vez no puede hacer nada? ¿Y si Alejo por fin ha escapado de su control? En ese entorno de incertidumbre, nadie podía prever cuál sería el siguiente movimiento del patriarca. Todos lo esperaban, como se espera una tormenta en la orilla, sabiendo que vendrá, pero sin saber cuán devastadora será. La tensión se respiraba, se sentía en la forma en que se cerraban las puertas, en los silencios largos, en las comidas inacabadas. José Luis no tardó en encerrarse en su despacho, la puerta firmemente cerrada, como una barrera simbólica entre él y un mundo que ya no le respondía. Victoria lo acompañó. Juntos permanecieron horas dentro, sin interrupciones. Nadie sabía lo que se hablaba allí, pero todos lo imaginaban. Planes, estrategias, castigos, la restauración del orden. Pero no solo afuera se vivía la tensión. En el interior del propio José Luis había un torbellino emocional. Su mente oscilaba entre la furia, el orgullo herido, la tristeza y el deseo desesperado de controlar lo que ya se le escapaba. Imaginaba la casa pequeña como un enemigo latente, ahora fortalecido por la presencia de Alejo. No se puede permitir, se decía, no puedo permitirlo. Mientras tanto, lejos de ese ambiente opresivo, en la casa pequeña, Mercedes y Luisa recibían a Alejo con una mezcla de sorpresa y respeto. Nadie lo abrazó con algarabía, porque todos comprendían la gravedad del paso que había dado, pero le ofrecieron un lugar en la mesa, una taza caliente y una mirada de reconocimiento. Era bienvenido, y eso bastaba. Bernardo observaba en silencio. Para él, la llegada de Alejo era un símbolo más que un gesto romántico. Significaba que el poder se estaba reconfigurando, que la casa pequeña, antes marginada, ahora comenzaba a ganar relevancia.
La figura del joven duque desertor traía consigo un cambio profundo, uno que tal vez nadie había anticipado, salvo José Luis. Y es que en la casa grande, aunque la tensión parecía inmovilizarlos a todos, en lo profundo del despacho, el duque y su esposa ya habían comenzado a planificar. No cederían el control fácilmente, no dejarían que su autoridad se desmoronara sin luchar, pero lo que no sabían, lo que ninguno de los dos podía ver aún, era que el valle ya había comenzado a transformarse. En la casa pequeña, la llegada de Alejo no fue celebrada con alardes ni promesas grandilocuentes, fue recibida con la sobriedad de quien comprende la profundidad del paso dado y con la madurez de quienes saben que los gestos más potentes no requieren grandes palabras. Mercedes lo observó desde la puerta con una mezcla de sorpresa y certeza. No necesitó preguntarle nada. Su presencia allí era ya una respuesta. Luisa, aunque conmovida, también mantenía la serenidad. Había soñado con él, sí, con un futuro juntos, pero jamás había imaginado que Alejo rompería todos sus lazos para hacer realidad esa unión. El primer abrazo que compartieron fue silencioso, hondo, una alianza sellada más allá de los límites del linaje. Bernardo no tardó en sumarse a la conversación. «Bienvenido», le dijo Alejo, con ese tono grave que mezclaba respeto y estrategia. «Aquí no hay títulos, aquí hay decisiones». Alejo asintió. «Por eso estoy aquí». Los días siguientes fueron de adaptación, pero también de implicación. Alejo no se presentó como huésped, sino como miembro activo de la comunidad. Ayudó en el huerto, recogió agua, limpió utensilios y, sobre todo, escuchó las historias que nunca había oído, las injusticias pasadas, las heridas abiertas. Cada relato le confirmaba que su elección no había sido un capricho, sino una rectificación moral. Mercedes lo miraba en silencio. No solo veía en Alejo un joven enamorado, sino un símbolo inesperado. La casa pequeña, durante años marginada, comenzaba a consolidarse como un nuevo centro de poder moral, y la figura del hijo desertor del duque se alzaba como la personificación de esa transformación. Lo que parecía una simple fuga se convertía, paso a paso, en una declaración política. Las familias vecinas comenzaban a visitar la casa pequeña con más frecuencia. Algunos llevaban pan, otros verduras, otros simplemente su presencia. Querían ver con sus propios ojos si era cierto, si el hijo de José Luis, el niño que creció entre mármol y mayordomos, ahora barría hojas y compartía cena con campesinos. Y sí, era cierto. Alejo no solo estaba allí, estaba comprometido, y eso lo cambiaba todo. Porque mientras en la casa grande los criados bajaban la voz por miedo, en la casa pequeña comenzaban a alzarse las conversaciones con naturalidad. Nadie lo decía en voz alta aún, pero se percibía. Había esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, esperanza real. Mercedes convocó una pequeña reunión una tarde. Bajo la sombra del viejo nogal estaban Bernardo, Luisa, Alejo y algunos vecinos de confianza. Lo que ocurrió con Alejo no es solo un gesto romántico, es un mensaje, dijo ella, y debemos estar listos para lo que vendrá. José Luis no se quedará quieto, pero ahora nosotros tampoco lo haremos. Bernardo apoyó la moción, propuso fortalecer las alianzas, consolidar redes de ayuda, hablar con las autoridades del valle. Si nos ven divididos, nos arrasarán. Pero si nos ven organizados, tendremos poder. Alejo escuchaba con atención. Sabía que su papel ahora iba más allá del amor. Se estaba convirtiendo, sin buscarlo, en un catalizador del cambio. En paralelo, en la casa grande, José Luis recibía informes. «El muchacho está sembrando patatas con los sirvientes», dijo un mensajero con tono burlón, tratando de suavizar la noticia. Pero al duque no le causó gracia. Lo entendía mejor que nadie. Alejo no había huido, se había reposicionado, y eso, para un hombre como José Luis, era una afrenta intolerable. Victoria sugirió lanzar un comunicado oficial desacreditando a Alejo. «Digamos que está enfermo, que no está en sus cabales,
Así evitaremos que lo tomen en serio. Pero José Luis lo rechazó. Cuanto más lo neguemos, más lo fortaleceremos. Debemos actuar, no justificar, pero mientras ellos planeaban, el valle cambiaba. La casa pequeña, gracias a la llegada de Alejo, se convertía en un nuevo eje y aunque aún no contaban con poder formal, habían comenzado a ganarse lo más difícil, la legitimidad moral en medio de toda la convulsión externa. Una tormenta más íntima y silenciosa se desataba dentro del corazón de Adriana. El anuncio de Alejo, su partida, su amor por Luisa, todo ello había eclipsado la angustia que ella misma guardaba con desesperación, pero la carga emocional que arrastraba no se disipaba, al contrario, crecía. La conversación que había tenido con Julio volvía a su mente como un eco persistente. «Estoy encinta», le había dicho con voz temblorosa, confiando en que, al menos, su honestidad la liberaría. Pero ahora se preguntaba si había hecho lo correcto. Adriana no sabía que Julio, lejos de actuar con la comprensión que ella había esperado, había empezado a moverse con una frialdad que la sorprendería mientras ella se debatía entre la duda, el miedo y la esperanza. Él tejía sus propios planes desde la sombra. El hombre apacible que había conocido mostraba ahora un rostro oculto, el del estratega paciente que espera el momento para actuar. Julio no confrontó directamente a Adriana, no la juzgó, no la consoló, simplemente guardó silencio. Pero en ese silencio se escondía algo más que confusión. Se escondía una decisión. Había comprendido que esa información, el embarazo de Adriana, podía ser su carta más fuerte, la llave para colocarse en un lugar privilegiado ante su padre, una pieza que, jugada con astucia, podía cambiar su posición en el tablero familiar. Adriana, ajena a los pensamientos de Julio, intentaba convencerse de que había hecho lo mejor. Había querido confiar en él porque era su esposo, porque en algún rincón de su corazón todavía lo respetaba. Pero el peso de su secreto ahora se le antojaba una carga insostenible. No había paz en su interior, solo preguntas sin respuesta. Durante los días siguientes, evitó cruzarse demasiado con Julio. Cada vez que lo veía, notaba una distancia gélida en sus ojos, como si algo se hubiese roto irremediablemente entre ellos. Intentó hablar con Luisa, buscar consuelo en su amiga, pero incluso allí encontró dificultad para explicar sus emociones. «No sé si hice bien en contárselo. Algo en su mirada me asustó», confesó Adriana una tarde. Luisa, con su habitual sensatez, la escuchó sin interrumpirla. «Tal vez necesitaba tiempo», dijo, «pero si confiaste en él, hiciste lo correcto». Adriana asintió, pero su intuición femenina le decía otra cosa. No era solo tiempo lo que Julio necesitaba, era poder, y lo estaba buscando a su manera, y así era. Julio, tras recibir la noticia, se dirigió al despacho de su padre. No pidió audiencia formal. Sabía que José Luis estaría receptivo a cualquier muestra de lealtad familiar, especialmente ahora que Alejo se había convertido en su enemigo. Entró sin anunciarse, cerró la puerta y se sentó frente al duque. José Luis lo miró con expresión fatigada. «¿Qué quieres?», preguntó sin rodeos. «Quiero contarte algo que puede cambiarlo todo», dijo Julio con tono firme, y entonces lo soltó. «Adriana está embarazada». José Luis se enderezó en su silla, como si lo hubiesen golpeado en el pecho. «¿Cómo? ¿Estás seguro?». Julio asintió. «Me lo confesó ella misma». El duque guardó silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su mente, todavía herida por la traición de Alejo, encontró en esa noticia una grieta por la que colarse, un nuevo escenario que tal vez podía devolverle algo del control perdido. Julio no se detuvo allí. Le aseguró que, a diferencia de su hermano, él siempre había respetado las tradiciones, que no buscaría deshonrar a la familia, que si su esposa llevaba un hijo en el vientre, él se haría cargo con responsabilidad como un verdadero heredero. José Luis no dijo nada al principio, solo lo miró fijamente, pero por dentro comenzó a reconfigurar sus planes. Alejo estaba perdido. Sí, pero Julio
Julio podía ser la pieza que lo reemplazara, la voz de la tradición, el hijo obediente, aquel en quien aún se podía confiar, y así, sin que Adriana lo supiera, su mayor vulnerabilidad se convertía en el arma perfecta para un juego de poder que apenas comenzaba. En los días que siguieron a su confesión, Julio comenzó a transformarse. Ya no era el esposo callado que caminaba por los pasillos como una sombra, ni el hijo que vivía a la sombra de los grandes conflictos familiares. Había descubierto que con solo unas palabras bien medidas podía convertirse en pieza central del juego de poder que José Luis y Victoria controlaban con tanto celo, y decidió aprovecharlo. El embarazo de Adriana se había convertido en su carta más valiosa. Lo que en un principio fue un golpe emocional para él, ahora era una oportunidad, y Julio no iba a desperdiciarla. Supo que no debía mostrar duda ni debilidad. Se comportó como si llevara años esperando esa ocasión, la de mostrar a todos que él era el hijo más leal, el que sí entendía la importancia del legado familiar. José Luis, todavía tambaleante por la marcha de Alejo, comenzó a mirar a Julio con otros ojos. Empezó a convocarlo con más frecuencia a su despacho, a pedirle su opinión sobre temas que antes solo compartía con Victoria. Por primera vez en mucho tiempo, el duque vio en Julio un reflejo de sí mismo, controlado, estratégico, dispuesto a sacrificar incluso los sentimientos si eso garantizaba estabilidad y poder. Victoria también notó el cambio. Si bien era más escéptica, no podía negar que Julio estaba ganando terreno. Se mantenía en silencio cuando debía, hablaba con precisión y sobre todo comenzaba a posicionarse dentro del círculo más estrecho del poder familiar. Incluso algunos miembros de la servidumbre, habituados a ignorarlo, empezaron a referirse a él como el nuevo señor. Julio no tardó en hacer pequeños ajustes en su entorno. Se aseguró de que las visitas de Adriana al jardín fueran más controladas, pidió a los criados que no interrumpieran su descanso, rediseñó sus rutinas para coincidir más con las de su padre. Todo parecía casual, pero cada movimiento estaba calculado. Quería que lo vieran como un sucesor natural, y poco a poco lo estaba logrando. Mientras tanto, Adriana comenzaba a notar una frialdad creciente en él. Intentaba conversar, compartir sus miedos sobre el futuro, pero Julio parecía más interesado en sus compromisos con el duque que en el vínculo entre ellos. ¿Has pensado en nombres?, le preguntó una tarde con una sonrisa temblorosa. Julio solo respondió: ahora no es el momento de pensar en eso, hay asuntos más urgentes. La respuesta la congeló. Adriana sintió que algo se rompía dentro de ella. No solo era el tono, sino el vacío detrás de esas palabras. Por primera vez, entendió que aquel hombre ya no era el mismo con quien había compartido tanto, y lo más doloroso, que quizá nunca lo había conocido del todo. Luisa fue la primera en advertirle. «Ten cuidado», le dijo. «No todos los que dicen protegernos lo hacen por amor». Pero Adriana aún se resistía a aceptar lo evidente. No quería creer que Julio, el hombre al que había confiado su mayor secreto, estuviera usándolo para escalar dentro de un sistema que siempre la había despreciado. La casa grande, entre tanto, comenzaba a reordenarse alrededor del nuevo centro de gravedad que representaba a Julio. Ya no se hablaba tanto de Alejo. Las conversaciones se centraban en la estabilidad, en la familia, en el deber. José Luis lo presentaba sutilmente ante sus invitados como el apoyo firme que necesitaba en estos tiempos de caos. Julio respondía con sonrisas medidas, con frases que dejaban claro su compromiso con el orden tradicional. Incluso se comenzó a hablar entre los allegados al duque de preparar una ceremonia para reforzar la imagen de la familia, algo que pudiera mostrar al valle que la casa grande seguía en pie, fuerte, inquebrantable, y en el centro de esa ceremonia, inevitablemente, estaría Julio y Adriana. Ella, sin saberlo, estaba siendo arrastrada hacia una exposición pública que la despojaba de su intimidad, convirtiéndola en instrumento de propaganda. Su embarazo, más que una experiencia personal, se había transformado en símbolo, y todo eso
orquestado por el hombre que dormía a su lado, la lealtad de Julio, tan cuidadosamente cultivada, no era solo hacia su padre, era hacia una idea de poder que ya había comenzado a consumirlo por dentro, y en ese juego de máscaras, el verdadero precio lo pagarían aquellos que aún creían en el amor, la honestidad y la confianza. Julio había logrado lo impensable, convertirse en el pilar de la casa grande, justo cuando todo parecía desmoronarse, con la partida de Alejo, con el silencio de los otros herederos y con la debilidad emocional de Isabel. Julio emergía como el heredero ideal. Cada uno de sus pasos había sido medido con precisión quirúrgica, y ahora la imagen que proyectaba ante José Luis era casi perfecta, obediente, racional, digno, un hijo que nunca se rebelaría. José Luis, en su afán por recuperar el control, se había aferrado a esa imagen con desesperación. Veía en Julio no solo una solución, sino una oportunidad. La rebelión de Alejo podía quedar atrás, convertida en un escándalo aislado. Si lograban encumbrar a Julio como sucesor, el duque incluso comenzó a insinuarlo en conversaciones privadas. No todos mis hijos han perdido el rumbo. Aún hay quien comprende lo que significa llevar nuestro nombre. Victoria, aunque aún con reservas, también comenzó a darle espacio. Lo invitaba a reuniones, a cenas importantes. Le confiaba información sobre las finanzas y la administración del valle. Julio escuchaba con atención, asentía y dejaba caer sugerencias sutiles que mostraban su creciente dominio del juego. No imponía, influía, no exigía, insinuaba, y eso lo hacía aún más peligroso. Lo que ni José Luis ni Victoria sabían era que esa obediencia era solo una máscara. Julio no era un reflejo de sus valores, sino su propia construcción de poder. No buscaba proteger el legado de su familia por lealtad, sino porque eso lo posicionaba en el centro de todo. Si en algún momento había amado a Adriana, eso ahora quedaba enterrado bajo su ambición. El embarazo, esa vida aún no nacida, era su escudo y su espada. Se convirtió en el eje de una narrativa cuidadosamente tejida. Mi esposa espera un hijo de sangre noble, el futuro de esta casa, y cada vez que lo decía, su figura se elevaba ante los ojos de los más tradicionales del valle, aquellos que aún creían en la importancia de la herencia y la continuidad. En paralelo, se intensificaban las visitas del entorno cercano de José Luis. Vecinos influyentes, funcionarios locales, miembros del consejo llegaban para reunirse con él, y allí estaba Julio, presente siempre, acompañando al duque, como si ya ocupara el rol de hombre fuerte del linaje. Sus gestos, sus palabras, incluso su silencio, estaban diseñados para consolidar esa imagen. Adriana, sin embargo, se sentía cada vez más sola. Notaba cómo la trataban con una nueva deferencia, pero no por afecto, por utilidad. Le ofrecían descanso, té especial, asistencia médica, pero todo respondía a un plan que ella no controlaba. Luisa le insistía: «Te están usando». Pero Adriana, atrapada entre el miedo y la esperanza, no sabía cómo salir de esa red. El quiebre llegó una tarde, cuando escuchó a Julio hablar con José Luis desde la biblioteca. No fue una discusión, ni siquiera una conversación tensa. Fue una puesta en escena perfecta. «Haré todo lo que esté en mi poder para proteger el honor de nuestra casa», dijo él con voz firme. «Mi hijo crecerá sabiendo lo que significa el deber». Adriana, tras la puerta entreabierta, sintió un escalofrío. Ya no hablaba de su hijo, hablaba del hijo del clan, de un emblema, no de una persona. Fue en ese momento cuando Adriana comprendió el alcance de la traición. Julio no había compartido su secreto, lo había negociado, no lo había acogido con ternura, lo había convertido en moneda de cambio, y ahora la mujer que lo había amado comenzaba a ver con claridad. Ese hombre no era un protector, era un traidor más sofisticado que todos los anteriores. Esa noche, mientras el palacio se sumía en el silencio, Adriana tomó una decisión. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero no permitiría que su hijo creciera atrapado en ese mismo círculo de poder que lo había devorado todo.
Tal vez su escape sería tan abrupto como el de Alejo, tal vez más sutil, pero sería inevitable, y mientras tanto, Julio seguía construyendo su ascenso. Los retratos de linaje ya parecían contemplarlo con aprobación. La casa grande volvía a sentir que tenía futuro, pero lo que nadie sospechaba era que en su núcleo una nueva rebelión estaba gestándose, una que vendría no desde fuera, sino desde dentro del vientre, que todos usaban como estandarte